Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando en este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente si me están escuchando sin ningún problema durante este webinar que inicia del Distrito Financiero, donde vamos a estar hablando con respecto a la actualidad de los mercados financieros, cómo se está comportando la economía y cuáles son las proyecciones o las previsiones futuras que vamos a encontrar de aquí en adelante, sobre todo con un mercado que presenta una volatilidad sin duda alguna no vista desde hace mucho tiempo debido a todos los aspectos que están ocurriendo en el sistema internacional. Entonces, pues me gustaría saber si me pueden escuchar bien, si me están viendo sin ningún inconveniente y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, veo que Jaime, Edson, Abraham, me están escuchando muy bien. Muy buenas tardes a Girly. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se está comportando la economía a nivel internacional, sobre todo de tratar de determinar y analizar cómo se está comportando coyunturalmente. Entonces, igualmente, para los asistentes que están ingresando, me gustaría saber si me están, bueno, más que si me están escuchando, si me están viendo, también quiero saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en prácticamente una cuarentena a nivel mundial debido al avance por el COVID-19 en la coyuntura internacional. En diferentes países ya se ha determinado una cuarentena con la finalidad de detener pues el impacto de la prolongación del COVID-19. Muy bien, tenemos a personas desde Eduardo desde Colombia, tenemos a Gerly que nos está sintonizando desde Ibagué, a Jaime desde Medellín, a Marta Cecilia desde Bogotá. Pues un saludo a todos ustedes, me alegra tener una audiencia, digamos que bastante participativa. Eh, Muy bien, Andrés, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Pereira. Un saludo para ti, Andrés. Y bueno, muy bien, desde Buenos Aires tenemos a Abraham. Wow, tenemos una alta participación, eso me gusta bastante. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar en el cual vamos a estar hablando sobre cómo se está comportando la economía desde un aspecto coyuntural y más que todo es nosotros como traders, cómo vamos a tener en cuenta todo este ámbito coyuntural que se ha venido desarrollado en torno al COVID-19 o más popularmente conocido como el coronavirus. Entonces, pues, no siendo más, pues vamos a, como es de costumbre, a dar pues unos pequeños momentos de ventaja mientras las demás personas se inscriben, más que todo que van ingresando, pero como es de costumbre, nosotros siempre hablamos en una primera instancia un poco de nosotros, el Distrito Financiero. El DFX es una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de prestar diferentes servicios de educación, de formación en los mercados financieros, ya sea desde el ámbito de mercado de capitales, pero también en diferentes temas de las finanzas a nivel internacional. Nosotros nos hemos dedicado efectivamente a hacer una escuela de traders con la finalidad de brindarles efectivamente todo este conocimiento. Aquí en estos momentos están viendo la página del Distrito Financiero. Lo que quiero que nos centremos es que, como pueden ver, van a poder encontrar toda la información de nosotros, pero si ustedes quieren saber más de nuestros cursos de trading, no se preocupen, simplemente es que se dirijan a la pestaña de cursos y ahí van a poder encontrar toda la información desde aspectos virtuales, así como presenciales. Entonces, por si ustedes quieren saber más de nuestros cursos, pues ahí les dejo toda la información, no se preocupen. Y ya la segunda recomendación del día es que para las personas sobre todo que están empezando en el mundo del trading y pues además de adquirir más o saber más de nuestros cursos con respecto a nuestro curso básico, el curso intermedio, el curso avanzado, les voy a recomendar la siguiente página que se conoce o se llama como cualbroker.com. Yo sé que el equipo del distrito muy seguramente les ha enviado información con respecto a esta página, pero a nosotros el distrito nos gusta mencionarla, recomendarla mucho porque es una página bastante informativa, sobre todo al momento en que nosotros queremos elegir un broker. Entonces simplemente en la parte de ranking de brokers ustedes se pueden dirigir sin ningún problema y ahí van a poder ver toda la información
con respecto a los diferentes brokers que en el distrito financiero y más que todo que diferentes traders a nivel general que participan en este foro brindan sus aportes. Entonces, como pueden ver, en estos momentos, Tickmill es el broker que tiene una mejor calificación. Igualmente, además de tener regulación en Australia, regulación FCA y Chipre, pueden, al momento que nosotros le damos ver información avanzada, vamos a poder encontrar diferente información bastante importante. Una de estas, que yo diría que me parece como la más contundente de todas, es el tema de los tipos de cuenta y más que todo es al momento en que nosotros queremos pues efectivamente adquirir información del broker, vamos a poder encontrar todos los documentos o los requerimientos necesarios para aperturar nuestras cuentas reales. Entonces, es una información bastante chévere, bastante interesante. Y adicionalmente, mi última recomendación antes de empezar con el webinar del día es recordarles a todos ustedes que mantengamos todas las recomendaciones planteadas por nuestros gobiernos y por supuesto por la Organización Mundial de la Salud en torno al tema del COVID-19, porque la detención del COVID-19, del coronavirus, siempre va a estar en nuestras manos y nosotros debemos tener efectivamente esas recomendaciones, lavado, cuidado de manos, tapabocas, guantes para salir efectivamente, mantener digamos que lograr frenar la expansión del virus. Y pues yo sé que eso lo han escuchado por todos esos días, pero quédense en casa. Desde aquí, el Distrito Financiero, desde mi parte, estoy contribuyendo con el teletrabajo, un home working, para brindarles el contenido de este webinar de este día. ¿Listo? Entonces, pues nada, no siendo más, tenemos que arrancar con este webinar. Walter, un saludo también para ti que nos estás sintonizando desde Manizales, Colombia. Un saludo, Walter. Y ya vamos a arrancar con este webinar hablando del impacto que estamos sufriendo actualmente con respecto al coronavirus, pero sobre todo cuál es el impacto que se está representando en los mercados financieros. Punto importante que debemos tener en cuenta. Los mercados financieros están viviendo una nueva etapa que muy pocas veces nosotros conocemos, que es el tema de una pandemia en la economía a nivel internacional. ¿Y por qué es la primera vez? Porque tenemos la gran crisis del 2008. Luego tenemos en el 2000 la crisis de los .com. Luego en el año 70 tuvimos la crisis de la plata. Y en el año 50-40, bueno, tuvimos efectivamente Segunda Guerra Mundial y después de, o antes de todo eso, tuvimos el crack del 29. Como pueden ver, siempre han sido sucesos coyunturales que se han dado, ya sea por un suceso económico o ya sea por un suceso conflictivo o de un conflicto armado. Entonces, los mercados siempre estaban acostumbrados a estas dos coyunturas que rigieran el comportamiento de todo el sistema. Pero actualmente la red internacional está viendo un nuevo tipo de crisis que no solamente estamos hablando de que Bloomberg lo ha mencionado, sino eh, JP Morgan, JP Morgan, Goldman Sachs, Warren Buffett están y aseguran que esto es un nuevo tipo de crisis que los mercados no están adecuados. Muy bien, Edson me está mencionando que no me están escuchando en estos momentos. Wow, bueno, me gustaría saber si los demás me están escuchando sin ningún problema. Probando, me gustaría saber si los demás sí me están escuchando sin ningún problema. Muy bien. Jaime, Mario, me están diciendo que perfecto. Listo. Ok. Les recomiendo que me tengan un poco de paciencia. Estamos tratando, o sea, estamos haciendo el desarrollo para conseguir un micrófono de mejor calidad, pero pues por el tema del coronavirus es un poquito difícil que nos llegue, digamos que todo ese tema de contenido. Entonces, me disculpo de pronto por los problemas de audio que se pueden presentar. Voy a tratar de acercarme lo que más pueda, pero pues nada, igualmente. Les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes para que lo puedan ver las veces que quieran. Si lo quieren repetir, no hay ningún problema. Todo este contenido es gratuito y es totalmente para ustedes, para las personas que sin duda alguna quieran aprender más de los mercados financieros. Pero bueno, volviendo al tema. Nosotros, la humanidad, no estábamos, o más que todo el sistema financiero, no estaba acostumbrado a este tipo de crisis. Y por eso los grandes están diciendo que es una situación que no se sabe mucho el tema de reacción, pero sí podemos saber de que es un tema delicado. ¿Cómo lo podemos saber? Primero, aquí tenemos las proyecciones por parte de la OCDE, la organización, bueno, la OCDE, que se me enredó la lengua, pero bueno, la OCDE ha presentado o ha proyectado una contracción en los diferentes aspectos económicos, más que todo en las diferentes proyecciones de crecimiento.
Anteriormente a estos datos, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un panorama, digamos, bastante positivo antes de que se presentara el tema del coronavirus. Y ustedes se preguntarán cuáles eran las proyecciones anteriores que marcaban efectivamente la coyuntura a nivel internacional y son las que están viendo en ese momento. Antes se presentaba un crecimiento, una proyección de crecimiento en el cual China era el rey de todos, dado que presentaba un crecimiento superior casi del 6%, mientras Estados Unidos lo seguía entre un crecimiento del 3 a 2%, dependiendo del trimestre, y Europa mantenía un crecimiento del 1,6%. Estas eran las previsiones generales donde un crecimiento a nivel mundial se determina entre el 2,5 al 3,5%. Esto se determinó durante el mes de diciembre, durante las primeras semanas del mes de enero, y ya la realidad es que hay un cambio totalmente paradigmático. De hecho, ya el crecimiento mundial se está determinando entre un 2,4%, donde anteriormente mínimo estaba entre un 2,5 a un 2,7%. Entonces significa que tenemos una contracción de casi el 0,5 niveles básicos, es decir, estamos hablando alrededor de 50%, es decir, que antes estábamos hablando entre un 2,9%, pero ahora el mundo solo va a presentar un crecimiento del 2,4%. ¿Cuál es el escenario preocupante? Europa presenta también, o más que todo cuando estamos hablando de la zona euro, tenemos una contracción donde posiblemente el crecimiento se va a ubicar en un 0,8% y lo interesante de todo eso es que Alemania, siendo el país que presentaba, eh, muy bien, Cristian también me está diciendo eh, que no escucha nada, que, wow, pues no sé qué es lo que, digamos, los temas que han venido pasando. Me disculpo con todos ustedes, pero bueno, pues nada. Igualmente no se preocupen que esta grabación les va a llegar a ustedes, pero bueno, sigamos hablando con el tema. Estábamos hablando con respecto a que Alemania, siendo el país que lleva digamos que a toda la región europea, está presentando sus mayores contracciones, lo cual es un crecimiento se ubica entre 0,3%. Pero lo que muchos no saben es que el día de hoy la Consejería Económica de Alemania aseguró que es inevitable la recesión en el país. Es decir, que ya estamos hablando que uno de los países más fuertes a nivel internacional perteneciente al G20, perteneciente a la zona euro, siendo el país más importante de la zona euro, aseguró que ya la recesión es algo que no se puede evitar. Entonces, si ya un grande como eso se está diciendo que van a entrar en recesión, ya es una situación alarmante. ¿Y esto por qué se debe? Porque una cosa es diferente que estamos hablando de crisis de recesión económica, porque una recesión implica que hay una contracción en el Producto Interno Bruto. Por parte de la crisis aún no se está hablando, pero no es el primer país que anuncia las puertas de una recesión. Tenemos también a otro lado a Estados Unidos, el cual anunció que se puede presentar una recesión en el corto plazo. Incluso la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que efectivamente la economía ya puede estar en una recesión y esto solo se va a saber durante esta pequeña semana que viene y la siguiente semana. Es decir, la recesión es inevitable. ¿Y la recesión se puede decir que es a puertas de crisis? Sí, y es por eso que los diferentes miembros de los bancos centrales, como estamos hablando del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Powell de la Reserva Federal, tenemos a Corny, que pues creo que ya termina mandando pronto, del Banco Central de Inglaterra. Tenemos decisiones por parte del Banco Central de China y el Banco Central de Japón, y todos siguen inyectando bruscamente capital con la finalidad de evitar una crisis económica. ¿Por qué? Porque para que ocurra una crisis económica, siendo desde un ámbito como más realista, puede ocurrir o bien si se presenta una ruptura en el sistema bancario o si se presenta una ruptura en el sistema empresarial, es decir, que se quiebre una empresa ya bastante grande. Por eso es que Estados Unidos decidió salvar a Boeing, a esta empresa de aviación, está tratando y está analizando si va efectivamente a dar mayores inyecciones de liquidez a diferentes empresas o aerolíneas porque el tema de la recesión puede llegar a ser un inconveniente bastante grave. Entonces, es un punto muy significativo que va a marcar una diferencia de aquí en adelante. Y nosotros como traders debemos primero mitigar nuestras posiciones, o mejor dicho, aumentar nuestras barreras con la finalidad de evitar un sistema o un momento de riesgo en los mercados. Y adicionalmente es que nosotros como traders podemos aprovechar la volatilidad. Eh,
Muy bien. Ok, Andrés, lo que te recomiendo eh, es que de pronto revises tu PC porque la verdad se me hace muy extraño, puede ser tu conexión a internet. Igualmente no se preocupen que también hay que tener en cuenta que todo el mundo está utilizando estas plataformas de streaming, entonces de pronto hay veces se pueden ocurrir, digamos, como estas fallas, pero la grabación sí queda al 100% con toda la calidad. ¿Listo? Entonces, listo. Estamos hablando que nosotros como traders tenemos que aprovechar la volatilidad y más que todo, wow, vaya, bueno, Girly, espero que se recupere el audio. ¿Realmente el audio está fallando tanto? Bueno, eso sí me llega a preocupar un poco, pero vamos a tratar de solucionar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Es que ya varias personas también me han escrito que no funciona el audio. En- Me gustaría saber si en estos momentos se escucha mejor o si ya no se está escuchando de la mejor manera. Muy bien, esto es un audio temporal. Como vieron, me quité los micrófonos, el micrófono y, bueno, los audífonos, la diadema, y estoy utilizando ya el micrófono de la cámara, que es un poquito tal vez más profesional. La verdad no sé de micrófonos, pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más duro, ¿listo? Entonces, estamos hablando de que nosotros como traders tenemos que aprovechar la volatilidad para sacar beneficio. Nosotros como inversionistas podemos ganar pips. Y esos pips eh, esos pips lo que nos van a determinar es cómo nosotros vamos a poder brindar esos beneficios, específicamente hablando. Pero bueno, ¿cómo vamos a nosotros a sacar esos beneficios? Ya tenemos una tabla que nos está brindando toda la información de cómo va a ser el posible comportamiento, más que todo, de la economía. Entonces significa que muy probablemente el euro, a medida que vaya avanzando, por el tema del COVID-19, sobre todo por el impacto que ha tenido en España y en Italia, vaya a presentar devaluaciones frente al dólar estadounidense. Hay algunos que establecen que el euro va a encontrar una estabilidad en el 1.1 frente al dólar, pero hay que tener en cuenta que esto puede llegar a generar un impacto mucho más adelante. Ahora bien, ¿cómo o cuáles son los escenarios con respecto al impacto del COVID-19 en la economía a nivel mundial? ¿Qué es el punto que nosotros nos tenemos que centrar? Primero es en las contracciones económicas que se vienen más adelante y que nosotros como traders podemos sacar beneficio. Por parte de China ya se está hablando que va a haber un escenario pesimista con una contracción en su economía durante durante los siguientes meses de alrededor del 1.6%. El punto importante es que si China, el gigante asiático, a pesar de que ya está reactivando sus economías, está hablando de una segunda ola de contagio y podemos ver que sus escenarios de crecimiento son bastante negativos, vamos a poder tener en cuenta un momento en el mercado en el cual se estén presentando una caída en los diferentes índices bursátiles. ¿Y esto por qué se debe? Porque los índices son los que más reaccionan con respecto a una situación de riesgo o una situación de recesión en la economía. Ese es el punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Cuál es el escenario general? Que a nivel mundial se va a presentar una contracción del 1.5% en la economía. Entonces, esto va a implicar que países tanto en desarrollo como en vías de desarrollo van a sufrir las consecuencias del COVID-19 y esto se debe porque se va a presentar un freno o una detención en el flujo económico. Yo creo que algunos ya lo están viendo para las personas que están en Colombia, para las personas que están en Argentina y estoy seguro que más de una persona aquí es de España, podemos ver que ya se están hablando de nuevas inyecciones, de brindar ayudas más que humanitarias, son económicas con la finalidad de frenar la devaluación y tratar de mantener girando la rueda de la economía. Pero aquí en Colombia, para las personas que no sepan, ya se está presentando un debate con respecto a si mantener efectivamente algunos aspectos de cobranzas o de impuestos o liberarlos. Ya en España se hizo esto, ya en Italia se está haciendo esto, por parte de Latinoamérica también se está hablando mucho de este tema, pero hay algo que va a ser un gran detonante de aquí en adelante y es al momento en que Estados Unidos
empieza a declarar una situación de calamidad pública. ¿Y esto por qué se debe? Porque Estados Unidos actualmente está presentando la cifra de un alto nivel de contagio. Por supuesto, su tasa de mortalidad no tiene una fuerte relación con respecto a la tasa de infección, pero debido a las políticas que están tomando ciertos estados en que un estado mantiene cerrado, el otro se abre o mantiene abiertos sus accesos, otro cerrado o incluso que son por ciudades y no por estados, va o plantea una expansión mucho más masiva que fue anunciado por la OCDE. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que los escenarios que ustedes están viendo actualmente pueden llegar a ser muchísimo más graves. Y si llegan a ser más graves, por parte de Estados Unidos, el dólar americano se va a presentar una caída. Y adicionalmente que los índices bursátiles, como estamos hablando del Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's, están tratando de mantener los niveles máximos, os digo, no tanto niveles máximos, están tratando de mantener los crecimientos más elevados o los más posibles, porque muy probablemente cuando Estados Unidos efectivamente haga mención de que están en una situación complicada, la economía se va a venir al pique y muy probablemente los índices bursátiles se van a llevar ese primer reflejo. De hecho, no sé si ustedes estuvieron pendientes el día de hoy, pero en Nasdaq y el Standard Poor's abrieron con menos 2.50%. Abrieron la bolsa en Nueva York con ese comportamiento. Solo que después de que Estados Unidos nuevamente empezó a hablar con respecto al presupuesto ya aprobado, con respecto a las inyecciones de liquidez, a la inyección de capital, fue cuando los índices volvieron nuevamente a la alza. Y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lo que quiere asegurar es que la economía no se vaya en picada. Por eso es que es muy fuerte cuando habla, por eso dice, o había prometido que iba a abrir la frontera para el domingo de Pascua, pero la realidad es que la economía va a sufrir un fuerte impacto o probablemente más adelante. Entonces, esto va a ser un punto muy importante, más que todo que va a ser un momento de quiebre para la economía y nosotros como traders, por supuesto, podemos estar analizando todo este conjunto de escenarios en el cual Europa presenta una de las mayores contracciones económicas, pero China sin duda alguna se lo lleva por parte de adelante. G20 también presenta su mayor contracción debido a la desaceleración que va a presentar la economía por parte de Alemania, por parte de India, por parte de Estados Unidos e incluso por la guerra de precios que se está presentando entre Rusia y Arabia Saudí. Entonces, muy probablemente vamos a tener mayores contracciones. Sí, es muy probable que los tengamos de esa manera. Ahora bien, nosotros ya sabemos que la economía no está en su mejor momento. Estamos hablando y estamos escuchando cada rato recesión, crisis y vamos a tratar de buscar efectivamente ese punto de quiebre para la economía. Pero más que todo, si nosotros lo vemos de una manera reflejada en los gráficos, lo vamos a poder identificar como les estaba mencionando a través de los índices bursátiles. ¿Pero por qué les estoy mencionando esto nuevamente? Porque este viernes, que estamos hablando que es 3 de abril, se conoce el informe de las nóminas no agrícolas. Yo no sé si alguno de ustedes sepan qué es el NFP o Non-Farm Payrolls o las nóminas no agrícolas, pero es el dato de empleabilidad de los Estados Unidos y se considera el dato económico más importante del país. Ahora vamos a suponer que si el dato más importante del país se va a conocer en una situación de mercado tan crítica como está en estos momentos, si llega el dato a ser negativo, se va a presentar un fuerte impacto en la economía e incluso algunos dicen que si el dato no llega a ser positivo, tanto de ese mes como el siguiente, muy probablemente ya estén tocando las puertas de la recesión económica. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a tratar de identificar esas oportunidades? Les estoy mostrando en estos momentos el portal de TradingView. TradingView es como un Facebook o un Instagram de los mercados financieros, más que todo es como un Facebook, en el cual diferentes traders lo que hacemos es que realizamos nuestros análisis técnicos y los estamos publicando con la finalidad de que las personas vean o diferentes traders analicen y por supuesto que existe un foro de opinión. Vamos, en este caso nos están diciendo que hay una fuerte venta en euro dólar y como pueden ver, si nosotros abrimos el análisis de este usuario, nos va a mostrar un conjunto de información bastante importante. De hecho, aquí nos está diciendo que se va a presentar efectivamente un rebote en el nivel de 1.12, me parece pues la verdad un nivel bastante optimista, pero si se llega a presentar ese rebote, como pueden ver, lo que nos está diciendo es que van a haber 3 puntos de take profit, en cual va a ser 1.09, 1.07 y 1.06. Son
puntos bastante agresivos, pero que sin duda alguna no puede llegar a ser un análisis bastante importante. Y como pueden ver aquí en la parte inferior hay unos pequeños globos. Esos globos, cuando nosotros los abrimos, lo que nos está dando es la información de las o del calendario económico. De hecho, si nosotros nos paramos en esta parte de acá, podemos ver que tenemos dos noticias de fuerte impacto, lo cual va a determinar el comportamiento del euro dólar. ¿Listo? Pero nosotros como traders no nos vamos a, o bueno, podemos analizar diferentes aspectos, pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los gráficos de los índices bursátiles de los Estados Unidos. En este caso, lo que voy a abrir es, bueno, no vamos a abrir el Dow Jones, sino que vamos a abrir el Standard & Poor's 500. Este índice representa a las 500 compañías estadounidenses con mayor nivel de capitalización bursátil y, por supuesto, con mayor recaudo de dividendos bueno, por parte de los Estados Unidos. Cuando nosotros le damos clic en gráfico con todas las funciones, se les va a abrir un gráfico que va a tener una funcionalidad parecida a los de TradingView, a los de MetaTrader, pero en TradingView vamos a poder tener un conjunto de herramientas adicionales. Como lo pueden ver, en estos momentos lo que estamos viendo es el indicador Alligator con con el indicador de la DX. ¿Qué es lo importante? No nos vamos a centrar tanto en los indicadores, sino que vamos a hacer el análisis del gráfico. ¿Cuál va a ser el punto importante de este gráfico? Va a ser este nivel de acá, que fueron los mínimos registrados en 2.184 dólares. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a las nóminas no agrícolas? Que si al momento en que se llega a publicar efectivamente el NFP o Non-Farm Payrolls, que estamos hablando alrededor de este nivel, hora plataforma, estamos hablando que la noticia se publica alrededor de a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York. Entonces lo que nos está diciendo es que en este punto se va a conocer la información o la publicación de la noticia. Entonces aquí es donde nosotros vamos a estar pendientes de las nóminas no agrícolas y bueno, creo que listo, ya me pintó el vertical. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Que si las nóminas no agrícolas no llegan a salir en un entorno positivo, muy probablemente el índice va a volver a recaer a los 2.400 e incluso puede llegar a al nivel de 2.184. ¿Pero por qué les estoy marcando ese nivel? Porque muy probablemente si se llega a presentar el rompimiento de ese soporte en 2.184, el Standard & Poor's puede estar hablando de llegar alrededor de los 2100 o incluso de los 2000 y cuando llegue a estos niveles va a presentar un efecto dominó se va a presentar un efecto dominó entre los índices bursátiles e incluso se puede estar hablando que se va a presentar una devaluación tan significativa que estemos hablando de una posible recesión económica. Entonces, por eso es muy importante que se llegue a presentar ese nivel. ¿Por qué? Porque si el índice llega a ubicarse bajo estos niveles o estos parámetros y se llega a presentar un rompimiento, muy probablemente vaya a presentar un movimiento bajista tan fuerte, tan marcado, en el cual nosotros como traders podemos empezar a sacar pips. Muy bien, digamos que en ese es en el punto en un escenario negativo. En un escenario positivo, lo que muchos esperan es que vuelva alrededor de los 2.800 dólares, porque eso fue un nivel que cuando se presentó el rompimiento dio la caída tan marcada que presentó alrededor del 10 o el 12% durante las primeras semanas, más sobre todo los primeros días del mes de abril, es cuando hay, o del mes de marzo, es cuando se espera que el Standard & Poor's vuelva a sintonizarse en ese nivel de precios. Entonces, muy probablemente esos van a ser los dos escenarios, pero si estamos hablando de una posible recesión económica, lo que tenemos que esperar es el aguante de los Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos diga que el coronavirus les está pegando fuertemente, o sea, que realmente Donald Trump admita y empiecen a tomar medidas de cuarentena a nivel nacional, es cuando se puede presentar este tema de la recesión económica, que va a presentar un movimiento bajista bastante marcado si nosotros como traders podemos sacar esos pips de beneficio. ¿Listo? Digamos que esto es una visión bastante sencilla, pero ahí es cuando nosotros tenemos que esperar este viernes la publicación de las nóminas no agrícolas o como se conoce el dato de empleo. El NFP se considera como el dato más importante porque es un termómetro de la economía. Y esto ¿por qué se debe? Porque el NFP o Non-Farm Payrolls lo que está midiendo es cuál es la capacidad de Estados Unidos en generar nuevos empleos, tanto por parte del sector público como por parte del sector privado. Ahora, con el tema del COVID-19, se está apostando mucho por el teletrabajo,
pero hay muchos puestos laborales que no pueden ser cubridos por este tipo de, o digamos, de actividad laboral o otra manera de ejercer la actividad laboral. Entonces se espera que las nóminas no agrícolas no presenten el mejor comportamiento. Tal vez en este mes o la publicación de este viernes vaya a ser positiva. ¿Por qué? Porque las nóminas no agrícolas siempre se publican con respecto al mes anterior. Si nosotros analizamos con respecto a todo el mes de marzo, que se conoce en el mes de abril, no va a ser tan impactante porque el coronavirus empezó a pegar sobre todo durante la última semana o casi las 2 últimas semanas del mes. Muy probablemente en el mes de mayo con respecto al mes de abril sí se va a ver el fuerte impacto negativo que presentó el coronavirus, pero eso es un escenario realista. En el escenario negativo o un pesimista en el cual se ve el fuerte impacto del coronavirus, muy probablemente el NFP va a presentar resultados negativos. Si se presenta un NFP por debajo de los datos de empleabilidad o más que todo de las previsiones de los mercados, va a implicar que hay un menor nivel de empleo, por ende la gente va a consumir menos, que actualmente pues se ve un caso contrario porque están consumiendo más es bienes necesarios, más no el consumo, digamos, normal que presenta la economía normalmente estadounidense, y eso lo que va a generar es una contracción en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si la gente no consume significa que está ahorrando, y eso puede ser un impacto bastante negativo. Entonces nosotros debemos esperar tanto un escenario tal vez negativo como positivo. Lo importante es que cuando llegue a ocurrir ese escenario, nosotros podamos obtener el mejor beneficio posible. ¿Listo? Entonces ese es el punto importante de entender las nóminas no agrícolas o como se conoce el NFP. Ahora bien, ya miramos el tema de empleabilidad. Por parte de bancos centrales, creo que las decisiones de tasas de interés ya llegaron al límite. ¿Por qué? Porque por parte de la Fed ya tienen la tasa en 0%. Por parte del Reino Unido, también presentó su recorte de tipo de interés bastante bajo, ya alrededor de hace un tiempo. El Banco Central Europeo decidió aumentar la compra de títulos de deuda o popularmente como se conocen como los bonos. Entonces, pues ya la verdad por parte de decisiones de bancos centrales les queda política fiscal que ya la están utilizando o más que todo inyecciones de capital a través de OMAS o de repos con la finalidad de mantener esa expansión económica, es decir, garantizar los flujos de liquidez en la economía. Entonces, es lo que se está tomando ahorita. Si el Banco Central Europeo, si la Reserva Federal anuncian nuevas inyecciones en la economía, creo que no van a ser tan importantes y más que todo es que los mercados ya no le están creyendo a estas autoridades monetarias o a estas autoridades financieras. ¿Y por qué no les está creyendo? Porque ya ha ocurrido tanto y han tenido que inyectar tanto que muy probablemente si siguen inyectando, lo que están aumentando es un escenario de incertidumbre. Y esos escenarios de incertidumbre lo que van a generar es un fuerte impacto en la economía. ¿Listo? Ahora bien, aquí les traía un gráfico hasta finales o principios del mes de febrero del petróleo con referencia a Brent. Como pueden ver, en esos momentos las cotizaciones estaban hermosas. ¿Por qué? Porque se presentaba un precio de 55.36 dólares y eso actualmente no está sucediendo. Ok, Sebastián tiene una pregunta. La inyección del capital puede provocar inflación. ¿Qué es lo que pasa? Eso es una muy buena pregunta, Sebastián. Tienes que tener en cuenta que la inflación o el índice de precios del consumidor es efectivamente mirar digamos que o el fortalecimiento del aumento que están presentando los precios en la canasta familiar. Y esto se determina con respecto a la relación oferta-demanda. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente las inyecciones de capital que están presentando las economías es para poder garantizar la actividad operativa. Normalmente cuando hay fuertes inyecciones, pero la actividad operativa está rotativa, es decir, que no está pasando nada, sí se pueden llegar a provocar momentos de inflación, porque actualmente las inyecciones es para mantener efectivamente esa rueda girando porque muchas empresas han tenido que disminuir su actividad productiva o incluso cerrar su actividad productiva y eso lo que puede generar es un escenario de escasez en el cual no se puede presentar un escenario de inflación o hiperinflación, sino que se puede presentar escenarios de deflación, que es peor incluso que la inflación, pero normalmente por estas situaciones la inflación puede llegar a ser bastante controlada. El problema tal vez radica es en las economías que ya estaban presentando problemas de inflación. Porque si antes estaban presentando problemas de inflación antes del COVID-19 y luego del cierre de diferentes actividades económicas, más que todo inyecciones de capital fuertemente marcados, pues sí puede llegar a provocar escenarios de inflación mucho más agravantes.
pero yo considero que la inflación se puede llegar a controlar porque hay que tener en cuenta que una de las variables está detenida y lo que están tratando de hacer es mantener constante otra para poder mantener un equilibrio en la inflación. ¿Listo? Igualmente, muy buena pregunta, Sebastián. Entonces, les estaba mostrando el petróleo con referencia a Brent, un escenario bastante chévere, es muy optimista, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver efectivamente ese escenario actual o mucho más actualizado, y aquí es donde ustedes se van a llevar la grande sorpresa que el petróleo con referencia a Brent está presentando cotizaciones entre los $22, donde el WTI ya se ubicó alrededor de los $20. De hecho, creo que es más interesante, igualmente el comportamiento del gráfico va a ser bastante similar, pero veamos cómo se está comportando el WTI. Entonces, cuando vemos este petróleo de mayor referencia, podemos ver que está oscilando entre los $20. Yo no sé si aquí hay diferentes personas que han estado en mis anteriores webinars, pero yo estaba o mencionaba con respecto a este pronóstico. De hecho, me parece más interesante. Era cuando estaba anteriormente en $24 que yo les decía que si no se llega a mejorar las relaciones entre Rusia y Arabia Saudita, las cotizaciones podían llegar a los $20, pero que el siguiente soporte se ubicaba entre los $17. Muy probablemente, si de aquí en adelante Rusia y Arabia Saudí no presentan un acuerdo para mejorar los precios internacionales del crudo, más que mejorarlos es controlar el bombeo del crudo, podemos pensar un petróleo en el escenario de los 18, $17. Pero creo, desde el aspecto personal, que va a ser como el límite más marcado. Si se llega a marcar una recesión económica, puede llegar a caer incluso más. Pero lo que yo considero como profesional y como trader es que llega a los $17 o a los $18 y presenta un efecto de rebote que puede volver a ubicar entre los 25 y $26. Digamos, ahí les menciono ese movimiento que tal vez se puede llegar a marcar. ¿Listo? Puede ser unos pips que nos podemos ganar porque es que ya los precios del crudo están demasiado bajos. Ya que continúen bajando, no creo, la verdad. Pero esto es un escenario bastante si lo comparamos con la imagen anterior, de hecho puede llegar a ser bastante impactante porque tenemos unos 54, $55 en el mes de febrero y ahorita estamos hablando de unos 22, $20. Entonces es una pérdida de $30, una pérdida bastante marcada, pero lo bueno de los momentos o de crisis o de recesión o aspectos bastante negativos es que ya cuando se llega al piso más bajo, lo que viene ahí en adelante es crecimiento. Entonces, puede llegar a ser un momento oportuno para tomar una posición en largo, sí, pero lo importante es encontrar ese momento de quiebre y tomar una posición, o más que todo sostener la posición, que puede llegar a ser lo complicado de las posiciones de largo plazo, es que nuestras cuentas tienen que soportar o tener el margen necesario para aguantar los movimientos que se pueden presentar en los activos. Como lo pueden ver, es un escenario, es una caída bastante marcada, bastante significativa. De hecho, si lo miramos vamos a tratar de coger lo que más podamos del mes de febrero y van a poder ver la fuerte caída que presenta actualmente las cotizaciones, que es una pérdida del 65.89% de las cotizaciones. Lo que les decía, ya es una caída demasiado grande, ya lo que queda ahí en adelante es recuperación, pero no se les haga extraño que si no se mejoran las relaciones con respecto a los precios del petróleo y no se reactiva la economía en un corto plazo, las cotizaciones del crudo pueden llegar a entre los $17. Es mi proyección. Digamos que no es una proyección meramente personal. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Y pues nuestro antagonista, Omar, es el coronavirus. ¿Por qué está generando tanta alarma? Primero, como pueden ver, hay alrededor de 722.600 personas infectadas, registradas, o más que eso, que son datos oficiales, en el cual tenemos una tasa de mortalidad de 34.385 personas que no han logrado sobrevivir con respecto al COVID-19 y que, tanto por parte de Bloomberg como de Goldman Sachs, se está hablando de una posible recesión económica, pero lo alarmante es que la expansión del virus no se detiene. Y ese es el punto de quiebre que tiene bastante preocupado a todo el panorama del sistema internacional. Lo estamos viendo por parte de Italia y por parte de España. Llegaron días a tener registro de mortalidad de 1.000 personas por día. Y por supuesto que la preocupación aquí en América es que se presente una expansión de una manera tan significativa. Por eso, países como Colombia, Argentina, Chile,
Perú decidieron mantener o establecer medidas de confinamiento con periodos de anterioridad con la finalidad de controlar la expansión del virus. ¿Y esto por qué se debe? Porque no quieren tener estos escenarios tan negativos y más que todo es que no quieren tener o llevarse sorpresas con respecto a una tasa de mortalidad que puede llegar a colapsar el sistema de salud. Lo pueden ver por parte de España, en donde la BOL o la Comisión de Valores de España, es como la reguladora de valores que tiene el país, aseguró y más que todo ordenó y decretó que no se pueden tomar posiciones en corto. Es decir, que nadie puede irse en venta en las bolsas españolas con la finalidad de detener la caída y evitar una crisis económica. Y eso es algo que no se ha visto desde hace muchísimo tiempo. O sea, creo que es la primera vez que una bolsa de valores tan grande como la española decide frenar de esa manera el manejo o más que todo la operativa de la misma bolsa con la finalidad de evitar una crisis económica. Aquí lo estamos viendo por parte de Europa, tenemos alrededor de 24.000 muertos, pero el punto alarmante es Estados Unidos. Veamos aquí, sobre todo cuando lo vemos en tabla es más chévere. Estados Unidos registra un caso más infectados que España, que Italia. Obviamente que la sumatoria pues no lo va a llegar a superar, pero Estados Unidos no lleva más de una semana hablando de una fuerte expansión del virus y tiene alrededor de 143.072 casos. Y ese es el otro punto alarmante. Los dos primeros países con mayor concentración de población son China e India. Alrededor entre el tercer o cuarto país estamos hablando que es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una población de alrededor entre 350 a 400 millones de personas y no han declarado un estado de cuarentena a nivel nacional. Entonces ustedes se pueden imaginar que el virus se sigue expandiendo de una fuerte manera y pueda tratar de llegar a colapsar el sistema de salud. Ahí las bolsas se van a ir al pique y eso es lo que estamos esperando muchos traders. No obviamente que todo se vaya para el carajo, pero que al momento en que se presente el movimiento a la baja, poder obtener esos pips del movimiento bajista, porque nosotros como traders también nos podemos ir en corto y es algo que nosotros no podemos olvidar. No es que nosotros estemos esperando una crisis financiera, sino que hagamos una lectura del mercado y podamos obtener los beneficios que nos están brindando estos. Entonces, como lo pueden ver, estas son cifras del diario El País y son cifras bastante alarmantes. Ahora bien, ya hablamos de otros tipos de mercado, pero ¿cómo puede llegar a reaccionar a largo plazo con respecto al fuerte nivel de inyección de capital y el fuerte nivel de endeudamiento que están tomando los países? Y la verdad, el mercado de renta fija no está presentando un escenario positivo, sobre todo en el largo plazo. En estos momentos ustedes están viendo algo que se llama la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto lo que me determina es cómo se está comportando la rentabilidad de los bonos que tienen vencimiento a un mes a vencimientos hasta 30 años. Lo importante de ver esta curva es que siempre mantenga una pendiente positiva, es decir, que la parte corta de la curva sea más grande que la parte larga de la curva, porque me está implicando es que mi deuda en el corto plazo va a ser más económica que en el largo plazo. Pero ¿cuál es el punto alarmante de la curva de rendimientos que estamos viendo? Es que si miramos en temporalidades anteriores, teníamos al indicador ubicado entre más del 1.15 o incluso del 2%. Actualmente sigue estando por debajo del 1%. Eso lo que me está implicando es que la economía o la deuda en el largo plazo se está igualando cada vez más al corto plazo. Entonces, eso es un escenario bastante negativo porque implica que la economía está pasando por situaciones de contracción económica, incluso en situaciones alarmantes. Y lo que muchos no saben es que cuando estamos hablando del comportamiento de la economía siempre, a nivel mundial, va a ser el reflejo a través de la curva de los rendimientos de Estados Unidos. Si esta curva de rendimiento no presenta su mejor comportamiento, vamos a estar hablando de una posible recesión en el corto plazo. Ahora estamos viendo, wow, bueno, aquí me salió un poco cortada, pero estamos viendo los bonos de rendimiento de Alemania a 10 años y estos a pesar de que han tratado de presentar un crecimiento, se ubican por debajo del 0%. Actualmente están en el 0, menos 0.50.7, 50.8%, cifra alarmante que no se había visto tampoco desde hace muchísimos años. Los bonos de Australia por lo menos ya superaron el 0%, se están acercando nuevamente al 1%, pero la realidad es que no está presentando un buen escenario, sobre todo en el corto plazo. Y esto puede llegar a ser un impacto bastante negativo en la economía y más que todo porque estamos hablando con respecto al mercado de renta fija,
porque cuando nosotros hablamos de renta fija, siempre lo vamos a comparar con respecto al mercado de renta variable, es decir, mercado de la deuda con respecto al mercado accionario, índices, bolsas con respecto a los bonos. Si nosotros vemos que un sector es fuerte, el otro es débil. Si nosotros vemos que uno es fuerte, mejor dicho, siempre va a estar esa relación inversa. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que ambos están presentando un movimiento a la baja y esos niveles no se habían visto desde el 2007 y según la teoría de los ciclos económicos, entre 7 a 12 años, que es el ciclo de Kuznets, lo que nos estamos hablando es que se puede presentar una posible recesión económica, o más que todo estamos a puertas de una crisis económica. Entonces, por eso es que nosotros debemos mantener mucho cuidado al momento en que nosotros estamos operando y más que todo es que si nosotros estamos empezando en el mundo del trading y queremos empezar a tomar posiciones, aprovechar la volatilidad que está en el mercado, yo les voy a recomendar que siempre estemos diversificando nuestro portafolio y nosotros vamos a llegar a diversificar a través, que pena con ustedes, a través de la correlación. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto hay alguna pregunta o alguna duda. Pueden realizarme la pregunta mientras que pena con ustedes me hidrato un poco, porque ya la verdad estoy un poco seco, entonces les recomiendo que si me pueden escribir que si se ha entendido todo hasta este punto, o si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, no se preocupen, realícenmela y ya en unos 10 segundos vuelvo para continuar con el webinar, ¿vale? Ok, todo perfecto. Me están diciendo, me han escrito que hasta este punto está todo claro y ya vamos a hablar es con respecto a las correlaciones o empezar a correlacionar los activos. ¿Esto por qué se debe? Porque debido a la alta volatilidad que se está presentando en los mercados, es importante que nosotros mantengamos esa diversificación, es decir, tener diferentes posiciones en las cuales éstas no entren en un conflicto entre sí. Y nosotros vamos a ver eso a través de la correlación entre los activos. Nosotros podemos medir la correlación a través de aspectos económicos, aspectos fundamentales, pero desde mi aspecto personal es bastante sencillo si nosotros realizamos esta aclaración a través de la plataforma de MetaTrader 4. En estos momentos les voy a mostrar la plataforma de MetaTrader 4 con respecto o del broker Equity, que es uno de nuestros brokers aliados, y lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a utilizar efectivamente ese tema de la correlación, pero lo vamos a hacer a través de un indicador económico o, bueno, indicador técnico, que pena con ustedes, que se instala a través de la opción de mercado. Ustedes simplemente se dirigen a la opción de mercado en la parte del terminal, que es donde les aparecen sus operaciones. Ahí en la derecha, como lo pueden ver, que lo estoy señalando, está la parte de mercado. ¿Qué es mercado? Es como el App Store o el Play Store de MetaTrader. Ahí van a encontrar todas las aplicaciones que desarrollan diferentes organizaciones o diferentes traders para realizar diferentes tipos de análisis. Ustedes aquí van a poder encontrar tanto aplicaciones gratuitas como de cobro. La verdad, como les mencionaba, es bastante, se parece mucho a un App Store o a un Play Store. Simplemente nosotros escribimos el nombre de la herramienta. Lo que yo les recomiendo es que siempre la escribamos en inglés porque normalmente MetaTrader 4 o estas aplicaciones son desarrolladas a través del portal MQL5, que es como la página de MetaTrader. Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos es que en vez de seleccionar los populares, vamos a seleccionar algunos que están gratuitos y como lo pueden ver, aquí hay uno que se llama PZ Correlation. Esta herramienta es bastante útil para medir la correlación entre dos activos. Simplemente le dan descargar y ahí mismo se los va a poder descargar sin ningún inconveniente. Cuando lo descarguen, lo van a poder encontrar en la parte de los indicadores. Digamos aquí como lo pueden ver, aquí ya los estoy mostrando que aquí lo tengo, bueno, tengo el punto pivot, pero cuando yo abro el PZ Correlation ya se va a ejecutar la herramienta sin ningún inconveniente. Simplemente le vamos a dar a aceptar y ahí me va a pintar la correlación entre diferentes activos
sobre todo entre el mercado Forex. Entonces simplemente vamos a quitar acá los indicadores, los otros indicadores que la verdad no me están brindando mucha información, y como lo pueden ver, ahí lo que me está mostrando es la correlación entre los pares mayors. Esta es la herramienta que van a utilizar, sobre todo en el mercado Forex. Si quieren utilizar otra herramienta que es bastante chévere, bueno, la verdad no la estoy viendo en este momento, supongo que era, bueno, de cobro, pero si mal no recuerdo, creo que era esta acá que dice Correlation. La verdad es que he instalado tantas herramientas que se me han venido olvidando, pero a medida que ustedes van instalando estas herramientas, lo que les va a decir es, les va a mostrar su activo y le va a mostrar abajo la comparativa de diferentes activos. Digamos aquí, como podemos ver, nos está mostrando la correlación entre el mercado Forex con respecto a los pares majors. Yo los invito a que cacharren todas estas herramientas. La verdad, como pueden ver, son bastantes gratuitas, y más que todo es que ustedes van a poder encontrar también toda esta información en el portal de MQL5, que es la página de MetaTrader. Entonces es bastante chévere. Si no les gusta utilizar MetaTrader 4, no se preocupen, que también tenemos el portal de TradingView, que en TradingView, en las diferentes herramientas, ustedes simplemente se van aquí a la parte de los indicadores y van a poder encontrar un sinfín de herramientas en el cual van a poder encontrar la herramienta de correlación de fuerzas o el coeficiente de correlación. Yo les recomiendo que siempre estén trabajando con el coeficiente de correlación, porque lo que nos va a sacar es la medida matemática. Entonces estamos viendo el petróleo con WTI, vamos a coger un par, entonces vamos a decir USD CAD, entonces dólar con respecto al dólar canadiense, le vamos a dar a aplicar, y si ven que aquí en la parte de abajo lo que nos está mostrando es la correlación en tiempo real que está presentando el activo con respecto al dólar canadiense. Entonces, como pueden ver aquí, lo que me está diciendo es que hay una correlación de más o de 64. Lo que me está implicando eso es que una correlación positiva a nivel de 64. Cuando hablamos del coeficiente de correlación, esto hace parte de una correlación media alta. Entonces lo que me está diciendo es que si se llega a presentar un movimiento al alza del activo, lo que se va a presentar también es un fortalecimiento por parte del dólar canadiense. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando, tratar de analizar el dólar canadiense. Entonces es bastante importante, bastante relevante. Es una herramienta muy sencilla que les va a brindar más información y les va a permitir diversificar su portafolio, que al final ese es el objetivo. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado mucho este webinar. Me disculpo por los problemas de audio que se pudieron presentar o que se presentaron. La verdad no fue, bueno, no es nuestra intención. Vamos a tratar de mejorarlo a pesar de la situación que está presentando actualmente el país de Colombia, que es donde estamos, donde tenemos las oficinas. Pues eh, tratar de mejorar pues la calidad, tratar de conseguir un micrófono lo más pronto posible. Igualmente, si quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, si quieren saber de nuestros cursos de trading, de nuestras clases, les recuerdo, pueden ingresar a la página de www.eldfx.com. En el dfx.com, sobre todo que se los voy a mostrar en estos momentos, porque algunas personas nos preguntan que dónde pueden ver los webinars que vamos a hacer más adelante. Normalmente la programación se las estamos enviando a sus correos, pero el viernes o los viernes siempre se está publicando aquí en material de apoyo, en el blog de trading. Ustedes van a poder encontrar todo lo que estamos haciendo, es decir, tanto artículos educativos, así como los webinars, y como pueden ver aquí tenemos diferente contenido, en el cual pues el día de hoy tenemos de aprendiendo sobre cómo están los mercados. El día de mañana, el miércoles, tenemos las decisiones de la Reserva Federal. Luego tenemos con respecto al USD Index, que es el índice del dólar americano, y el jueves estamos cerrando con respecto a analizando el mercado Forex. Entonces es muy chévere, muy importante. Si ustedes quieren saber esto, si quieren saber de nuestros cursos, simplemente ingresen a la pestaña de cursos. Bueno, ahí como pueden ver, les salió toda la información: cursos virtuales, cursos presenciales. De pronto se está demorando un poco en cargar, por lo que estamos grabando el webinar en alta calidad y pues estamos ocupando todo el internet en este momento. Sí, Sebastián, queda grabado, y les llega a su correo electrónico. Igualmente el equipo del distrito les va a estar enviando la información. Normalmente este webinar del lunes se está publicando en nuestro canal de YouTube. Para las personas que quieran pues ver nuestro canal, tenemos canal, y pues simplemente aquí en la parte de los cursos
bueno, pues si me llega a cargar porque la verdad está como complicado, pues les va a salir toda la información sin ningún inconveniente. También los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos publicando contenido todos los días, activo del día, información importante, aperturas de mercado, cierres de mercado, artículos, análisis técnicos fundamentales. Y ya para la persona que tenga una pregunta en específica, lo invito a que me envíe un correo electrónico a r.ramirez@dfx.com, o para las personas que tengan ya perfil en TradingView, me sigan al perfil r-ramirez-dfx. Mi nombre es Raúl Ramírez. Les agradezco a todos por su participación, por sus aportes. Si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si quieren hacerme una pregunta, déjenme su comentario. Si quieren saber con respecto a nuestros cursos de trading, con respecto a TradingView, con respecto a MetaTrader 4, mejor dicho, todo lo que nosotros los podamos ayudar, vamos a estar ofreciendo este servicio sin ningún costo, pues brindarles toda la información, porque como pueden ver, todos estos webinars son gratuitos, son educativos, y la idea es formarlos a ustedes cada vez más en los mercados financieros. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Pero no se les olvide, mantengamos las recomendaciones que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud y nuestros gobiernos o alcaldías o gobernaciones locales con respecto al cuidado del COVID-19. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo webinar y felices trades para todos. También dejo el chat abierto por si me quieren comentar algo. No siendo más, hasta luego.